Dios de sí mismo muestra favor, un favor que es el libre y que es soberano, a los que no solo no lo merecen, sino que son culpables ante su justa ira. Si nos preguntaran una definición de gracia, es muy tradicional decir favor inmerecido. Sí, pero un poco más. Es un favor inmerecido, pero no solamente es darle favor a alguien que no lo merece, es darle favor a alguien que no solamente no lo merece, sino que lo que merece es ira y juicio y sentencia. Y bueno, hay un libro muy recomendado de Arthur Pink sobre la soberanía de Dios. En una de sus páginas, él en una nota de pie de página hace un ejemplo muy interesante, me llamó mucho la atención. Parafraseándolo, era algo así como que la misericordia o una gracia en términos humanos viene siendo algo así como que yo voy por cierto sendero y me encuentro con alguien en necesidad y yo le brindo algo. O sea, yo le estoy dando algo de gracia, ¿sí? Él no hizo nada para merecer que yo le diera ese algo, pero yo se lo estoy dando. Pero la gracia de Dios no se define así. Eso ahí es un ejemplo de favor inmerecido. Pero la gracia es más escandalosa. Hagan de cuenta que esa persona a la que se le está dando al día anterior los había robado o había quizás quitado la vida a un familiar y él lo sabe y se le encuentra y le otorga algo. ¿Sí? Eso ya es gracia. Porque es un favor que no solamente sea alguien que no lo merece, sino que ese alguien merece juicio e ira. No merece nada. ¿Ven? O sea, es un favor inmerecido para alguien que es un desmerecido de cualquier cosa. Bueno, la gracia es libre porque Dios la da al más vil de los pecadores. No hay pecado, no hay algo que sea tan terrible y tan bajo que Dios diga, no, por eso ya nunca más voy a darle gracia. No. Es más, Él se la da a los más viles de los pecadores. Y eso es otra característica de la gracia. La gracia siempre Dios se la da al que menos lo merece. Porque es libre. Decía ahorita el texto de Oseas, de pura gracia los amaré. La gracia es soberana, porque Dios es libre de darla y por lo tanto la da a quien Él quiere. ¿Sí? Él bien puede no darla porque tiene derecho a no dar. Él no está obligado a dar. Si estuviera obligado a dar, no sería gracia. La gracia es que no debiendo dar en términos morales, Él prefiere darla a quien quiere. Entonces, siendo Dios de toda gracia, esto implica que no se la da a todos, sino que hace participantes de esta a los que Él le place. Por lo tanto, no es correcto decir que la gracia de Dios se extiende a las personas que no son hijas de Dios. En algún momento vamos a estudiar la misericordia de Dios y tienden a ser confundidas, pero son diferentes. Podríamos pensar que la misericordia proviene de la gracia, pero la gracia es superior a la misericordia. La gracia es para los hijos de Dios. Bueno, ahora, este atributo le pertenece tanto al Padre como al Hijo, y eso lo vemos en un montón de versículos. Yo le mostraba a mi esposa esa cantidad de textos, son bastantes. Por ejemplo, Romanos 1:7, 2 Corintios 1:2, Colosenses 1:2, 2 Tesalonicenses 2:16, Filemón 3, y etcétera, etcétera. Y conste, se habla de la gracia tanto del Padre como de Jesucristo. Porque Cristo, al ser Dios Hijo, también posee la gracia. Y es más, Hebreos 10:29 dice que la gracia también es del Espíritu Santo.
porque la gracia es un atributo divino y las tres subsistencias son graciosísimas, diría en un término clásico, teológico, llenos de gracia. Bueno, leamos uno de estos pasajes, uno que es muy diciente a propósito, segunda de Juan 3. Segunda de Juan 3. Dice, sea con ustedes gracia, ¿cierto?, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Ven? Les dé gracia a los que leen la carta. Bueno, entonces la gracia de Dios también es espontánea. Yo no puedo hacer algo que la genere. Yo no puedo pagar algo o hacer algo que llame su atención y que lo haga sonreír, dirían algunas canciones humanistas. Para nada. La gracia de Dios es espontánea, es autodeterminada. Dios mismo es el que determina cuándo y a quién darla. La gracia también es rica, porque cuando Dios otorga esa gracia, la otorga en demasía. Eso lo leíamos ahorita en Timoteo 1:14. Las riquezas de Cristo. A nosotros a veces nos parece que el tema de la gracia es un tema muy básico y tendemos a menospreciarlo y a pensar que es parte de la clase 1 de un discipulado o algo así. Hayan merecido o aceptado esa gracia. Dios en su gracia permitió que ellos creyeran. Vemos entonces, aún la fe es producto de la gracia. Primero va la gracia y luego va la fe. No se puede invertir. Si con nuestra perspectiva es humanista, antropocéntrica, sí se invierte. Porque vamos a colocar al hombre por encima. Entonces el hombre acepta y Dios luego da gracia. No, aquí vemos, Hechos 18:27. Los que por la gracia habían creído. ¿Ven? Entonces, entendiendo esto bíblicamente, se nos coloca en su puesto debido el hombre. Bueno, hay muchos pasajes, hermanos. Realmente, por ejemplo, Romanos 5:20 al 21. La palabra dice, la gracia reina. Y como la gracia reina, Él capacita a esos que por la gracia han creído. A los que han sido atraídos por medio de la fe. Dice segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La gracia no solamente nos otorga la fe, sino que la gracia nos va a capacitar para que crezcamos más en ella. ¿Y cómo crecemos en la gracia? No desprestigiaría el ayuno y la oración, pero el texto nos está hablando de conocimiento, algo que algunos movimientos colocan o desacreditan. Conocer más la palabra de Dios, la sana doctrina, nos va a ayudar a crecer en la gracia. Bueno, la gracia también capacita al creyente para que pueda perseverar hasta el final. Miren primera de Pedro 5. 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ven? Es el Dios de la gracia y por esa gracia nos llamó
Y esa gracia que nos llamó nos va a fortalecer para que cuando seamos así, cuando padezcamos un poco de tiempo, ese padecimiento es persecución, aflicción, ¿sí? O sea, la gracia capacita a uno para que el cristiano pueda perseverar hasta el final. ¿Qué pasaría si colocamos al hombre de primero? Vamos a utilizar otro versículo por allá para hablar de nuestras fuerzas. Dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Pero si usamos solo ese versículo, va a haber un desequilibrio, porque vamos a creer que nosotros perseveramos solos. La palabra nos dice que nosotros perseveramos, pero vemos que la gracia nos capacita para que logremos perseverar. Bien. Ahora, fue basado en la gracia que el Padre envió a su Hijo. Hebreos 2:9 lo dice. Basado en esa sola gracia, el Padre hizo justos para salvación a los que Él llamó, a los que Él escogió. Romanos 3:24. Entonces, hermanos, démonos cuenta. La gracia es libre, es soberana. Dios no está obligado a darla. Pero cuando la da ricamente. De tal forma que cuando Él da la gracia, da la fe. Cuando da la fe y la gracia, da la perseverancia, da la fortaleza. La gracia de Dios es completa. Nadie puede perder la gracia. Bueno, fue por esa gracia que Dios el Padre envió al Hijo. De hecho, entre la cantidad de versículos que hablan de la gracia, se dice que el Padre es la principal fuente de la gracia. Pero no significa que el Hijo no la tenga, porque el Hijo tiene muchos versículos también que hablan que Él es el que da gracia. Sin embargo, hay más versículos que hablan que el Padre la da que el Hijo. Y solo uno, que es del Espíritu Santo. El Padre es la fuente de toda gracia, de toda buena dádiva, dice Santiago. Entonces, si comprendemos esto, vamos a ver el carácter de Dios. Un Dios que es generoso, que otorga bondad al que no merece bondad. Y entonces nosotros podemos percibir la profundidad de nuestra pecaminosidad, la profundidad de nuestra impotencia. Nadie que entienda la gracia va a creer en un sistema de religión de obras. Bueno, se necesita la gracia, porque la gracia no solamente es libre, soberana y rica, la gracia también es poderosa. Se necesita la gracia para que el corazón muerto y podrido de un pecador se transforme en un corazón vivo que ama a Dios y le anhela servir. Porque la gracia es poderosa para eso. La gracia es poderosa para rescatar al pecador. Solo ella puede vencer la oposición innata que traemos al Evangelio y a Dios. Diría Sproul, amar a un Dios santo está más allá del poder moral de todo ser humano. No podemos amar a Dios como dice la palabra y no queremos amar a Dios naturalmente, por naturaleza. A no ser que la gracia venga y venza esa oposición natural que tenemos y venga acompañada de lo que hemos visto: fe, generosidad, perseverancia. Bueno, entonces la gracia nos recuerda que es Dios el que toma la iniciativa, porque nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Jamás es al contrario. O sea, yo amé a Dios y Él se dio cuenta que yo lo estaba buscando, entonces no. Él toma la iniciativa de restaurar los corazones, Él toma la iniciativa, y de hecho es que es el único que puede convertir la enemistad, porque somos enemigos de Dios,
por naturaleza hijos de ira, dice Efesios 2, y Él torna esa situación con la gracia a vida, a ser coherederos con Cristo, a reinar juntamente con Cristo. Bueno, ahí es cuando hablamos de las doctrinas de la gracia. ¿Por qué se llaman doctrinas de la gracia? Hay algunas personas que las objetan y dicen, no, esas son las doctrinas de la desgracia, porque si Dios escoge a algunos y a otros no, entonces es injusto. Es porque no hay entendimiento de la gracia, sencillamente. ¿Por qué se llaman doctrinas de la gracia? Porque las doctrinas de la gracia se encargan de quitarnos toda posibilidad. Las doctrinas de la gracia nos humillan, nos muestran incapaces, inútiles e impotentes. Las doctrinas de la gracia muestran la impotencia humana, empezando con la P. Depravación total. No podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Las doctrinas de la gracia no se quedan solo en eso. También colocan en la cúspide más alta la gracia. De hecho, hay una que se llama gracia irresistible. La maravillosa gracia que se dispensa soberanamente sobre pecadores indignos. ¿Ese es el Evangelio? Ese es el Evangelio, esa es la esencia del Evangelio. Pero muchos creyentes se oponen a esto debido a la falta de comprensión del atributo de la gracia de Dios. Bueno, la gracia es tan generosa que nos ha colocado en una situación, a pesar de que hubo el pecado, pero ahora que tenemos fe, nos ha colocado en un lugar superior que el que estaba el mismo Adán. Adán contaba con una inocencia y una perfección absolutas. Pero por gracia, nosotros que fuimos pecadores indignos, fuimos colocados en un lugar más alto que el mismo Adán. Efesios 2 nos dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Adán no estaba allá, hermanos. ¿Ven? Eso es gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A esos pecadores que eran condenados, hijos de ira, escandaloso que Dios los torne hijos de Dios y coherederos con Cristo, tratándolos mejor que como trató a los ángeles, porque Dios no dio gracia a los ángeles. Dios no envió a un ángel para redimir ángeles, no envió a Cristo, no tomó la forma de ángel para salvar ángeles. Los ángeles se cayeron, se perdieron. Dios no tuvo gracia por ellos, pero sí la tuvo con los más insignificantes que eran los seres humanos. ¿Eso es gracia? La gracia es escandalosa. Cuando decimos, ¿por qué a esa persona sí se le puede perdonar su pecado si es tan grave? ¿Por qué a esa persona sí se le puede cubrir sus faltas y no puede ser? Esa es la gracia es escandalosa. En el cielo vamos a darnos cuenta de gente que no nos imaginábamos que por gracia van a estar allá. Y aquellos que se basaron en sus obras, en que obedecían y que, bueno, muy dudablemente van a estar allá. Bueno, todo cristiano hoy día puede invocar a Dios por gracia, ¿sí? Todo cristiano puede glorificar a Dios por gracia. La gracia nos capacita también para alabar a Dios genuinamente. Leamos algunos pasajes. Leamos Tito 3:7. Tito 3:7. Dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por ejemplo, el catolicismo romano
enseña que a través del cumplimiento de los sacramentos, el ser humano puede participar de esta justificación. En otras palabras, por medio de obras meritorias puede alcanzar cierta justicia. Aquí no dice eso. Aquí dice que nos volvimos justos o que fuimos justificados judicialmente ante el juez eterno por gracia. Por gracia. ¿Sí? Gracia en Cristo. Bueno, miremos otros pasajes. Por ejemplo, Romanos 11:5. Dice, también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia, diría Spurgeon. A muchos no les gustaría que otro le escogiera a la esposa, pero les molesta escuchar que Dios escogió a la suya. Dios es el que escoge. Y la Biblia muchas veces lo muestra. Escoge a Abraham, escoge a la tribu de Judá, escoge a Moisés, escoge a Samuel, escoge a David, escoge a Zorobabel, escoge a Ciro, escoge hermanos, etc. Todos los personajes que vemos participando de la gracia fueron escogidos por Dios, no fue al contrario. ¿Qué más dice? Escogido por gracia, un remanente. Dios ha querido escoger un remanente, y ese remanente es un puñado, no es todo el mundo. Ese remanente son los depósitos, los beneficiarios de esa gracia. ¿Por qué? Porque así Él quiere, porque la gracia es libre y es soberana. No está limitada, no está obligada a nada. Antes que escogió ese remanente. ¿Sí? Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, ¿sí? O es gracia o es obras. O es lo uno o lo otro. Por eso toda religión que hable de la necesidad de las obras para salvarse es una religión anatema. Anatema. Es falsa y conlleva al infierno, porque son excluyentes una cosa de la otra. O uno o otro. Si comprendemos la gracia, vamos a ir por el camino de la gracia que habla la Escritura. Leamos otro pasaje. Leamos Filemón 3. Dice, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Padre da la gracia, el Hijo también. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. No es inferior al Padre. Los dos dan la gracia. Y esa gracia va acompañada aquí de ¿qué? De paz. La gracia es generosa. Dice otro texto por allá en 1 de Pedro que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para andar en la piedad. Es decir, no hay un cristiano que le haga falta algo para poder ser un hijo de Dios. Todo lo que usted tiene ahora en cuanto a virtudes hace parte de la gracia con su vida, y eso es suficiente para que usted pueda andar en Cristo ya. Bueno,
Leamos Romanos 3:24. Leámoslo desde el 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo que justificados por obras. No, ¿qué dice ahí? Gratuitamente, por su gracia. Casi que parece una redundancia. Cuando usted le dice a Dios, le regalo esto de mera gracia, o de balde, o de gracia, gratuito, ¿qué se imagina? Que no hay que pagar un precio. Pero está diciendo gratuitamente por su gracia. Es casi que una exageración, una redundancia. Para que quede claro, justificados gratuitamente por su gracia, que mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Dios otorga la gracia, lleva al pecador a conocer a Jesús. Todos los que están en el remanente, salvados por gracia y escogidos por gracia, conocen a Cristo Jesús como Dios, como Redentor, como Salvador, como Señor. Los que no están en ese remanente se van a caracterizar es porque no tienen a Cristo como Dios, Señor ni Salvador. Bueno, entonces hermanos, clarísimo, es gratuito, yo no merecía, era un pecador que merecía la justa ira eterna de Dios. Ni siquiera merecía el amor de Dios o la condescendencia, pero Él quiso libremente, generosamente, gratis, dármela. ¿Por qué? Por amor. Para mí, no, por Él mismo, amor de su nombre. Dicen muchos salmos, por ejemplo, por amor de su nombre. Ese es el Evangelio. Bueno, hemos estudiado hasta ahora 5 atributos. Y cada uno de esos atributos he tratado al máximo de incluir otros atributos. Porque es demasiado. Por ejemplo, cuando hablamos de la omnipresencia, hablamos de la espiritualidad de Dios, de la inmensidad de Dios. O sea, en cada prédica hemos visto mínimo 3 atributos más. Por eso pongo títulos largos. Porque como todos los atributos están conectados, en uno vemos muchos más. En la simplicidad vimos la aceidad. En la infinitud vimos su grandeza. Y así sucesivamente. ¿Por qué digo esto? Porque cada atributo debe provocar en nosotros un fuego para adorar a Dios. Un impulso profundo que nos empuje a alabar. ¿Qué produce en ustedes saber los atributos de Dios? Nada. Si no produce nada, es algo muy triste. Porque ¿será que no conoce a Dios? Por más de que lo esté escuchando. Porque escuchar quién es Dios, cómo es Él, lleva a adorar a Dios. Diría Calvino, es imposible tener a Dios como Dios sin darle el culto que se merece. ¿Cómo se atreve alguien a decir que cree en Dios y adora a Dios si no adora a Dios como Él merece? Como Él manda. No conoce a Dios. El que conoce a Dios, adora a Dios por quien es Él y no por lo que Él da. Por quien es Él y no por lo que la persona es. Ha llegado hoy día hasta hablarse de que si yo me conozco a mí mismo puedo conocer a Dios porque yo soy. Imagínense hasta dónde han rebajado los falsos maestros la gracia. La simplicidad de Dios vimos que nos llenó de asombro. La soberanía de Dios nos humilló. La incognoscibilidad de Dios nos sorprendió. La infinitud de Dios nos abrumó. La omnipresencia de Dios nos impresionó. La gracia
nos debe llevar a alabarlo con gratitud. ¿Por qué a mí? Hermanos, ¿cuántas almas hay en el mundo? ¿Cuántas almas se pierden? Y entre todas esas, Dios quiso otorgarle la gracia a usted. ¿Por qué a ellos no? No, más bien, ¿por qué a mí sí? Eso nos debe llevar a adorar con profunda gratitud. Y me debe llevar a impulsar a hablarles de la gracia de los otros que se están perdiendo. Claro que sí, pero con gratitud de parte mía primero. Entonces, ¿por qué somos tan ingratos? ¿Por qué nuestras alabanzas y adoraciones, no solamente canciones, sino también el día a día, por qué somos tan mediocres en esto? Porque se nos olvida que estábamos alejados de Dios, separados de Él hasta lo más lejos que puede existir. Se nos olvidó que estábamos alejados de la gloria de Dios. Se nos interpone el orgullo muchas veces, porque el orgullo nos dice que somos mejores que otros, que yo sí merecía más que otro, yo soy más santo que otro, más merecedor de la gracia que otro, imagínense. Y nos creemos mejores de lo que somos en realidad. Ahí se interpone el orgullo. Pero entonces la gracia nos recuerda que fue gratis y que éramos igual de miserables que los otros que ni siquiera han sido escogidos. Igual. Pero ahora hay un remanente escogido por gracia, y en ese remanente está usted. Entonces, un conocimiento cristiano de la gracia nos lleva a recordar que no merecemos la salvación, no merecemos el amor de Dios. Un entendimiento bíblico de la gracia nos lleva a ver nuestras obras, como decía Pablo, basura. Pablo decía así: lo tengo todo como pérdida. Porque es gracia, la gracia es lo que brilla. Y entre más vea esa gracia, más brilla. Y entre más brilla esa gracia, más necesito adorarla, quiero adorarla. Más adoración va a fluir. Bueno, más adoración va a fluir. Miremos algunos pasajes. Romanos 5:20. Dice: la ley se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ya pueden entender más de ese pasaje? Entre más ley hay más pecado. Y si el ser humano es más pecador que antes, pues entonces es más escandaloso salvarlo. Eso es gracia. Por eso dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque había más gente indigna que antes. Y los indignos que había eran peor que los indignos de antes. Abunda el pecado, pues la gracia es más que el pecado. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina por la justicia de Cristo. La gracia no es impunidad. No es que Dios perdona al pecador gratis y ya. No, porque entonces sería injusto. Dios otorga gracia, y a aquellos que le quiso otorgar gracia, pagó lo que ellos debían pagar en el cuerpo y la humanidad de Jesús. Para que reine la justicia para que reine la gracia por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Miremos otro texto. Segunda de Pedro 1:2. Perdón, Primera de Pedro 1:2.
Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Qué hermoso. Ahí vemos la Trinidad. La Santísima Trinidad otorga la gracia. El Evangelio de la Gracia es trinitario. Ahora, hay dos grandes errores que podemos cometer frente a la gracia. Hay muchos, pero hay dos principales. El primero, es muy fácil aprovechar la gracia convirtiéndola en una especie de permiso para pecar. Es muy fácil. Pues si Dios me perdonó gratis sabiendo que yo era pecador, pues me puede perdonar otra vez. Y así cuando vamos a pecar otra vez, lo hacemos de manera soberbia. Eso es grave. La gracia no es un permiso para desobedecer la palabra. La gracia no es un permiso para darle rienda suelta al libertinaje. Es muy fácil asumir la gracia. No, pues eso no pasa nada. Dios es de gracia. Una vez una persona que estaba en unión libre decía, pero bueno, mi Dios es de amor y de gracia. Él sabe que pues, yo amo a mi pareja y nos vamos a casar algún día. O sea, esa persona asume la gracia. O sea, Dios está obligado a tener gracia con ella porque es que es ella. Ese es el ser humano caído. No se puede asumir la gracia. Ejemplos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Levítico 10. Quieren alabar a Dios y le llevan fuego extraño y Dios los consume con un fuego y mueren ahí. No hay ni la gracia. Ellos pudieran haber asumido la gracia, ¿no? Dios es misericordioso, nos ha liberado, nos ha traído hasta acá, nos escogió para ser sacerdotes. Vamos a agradecerle. Pero lo hicieron de la manera que no era. La manera que Dios no pidió, Dios no ordenó. Y por lo tanto la gloria de Dios los mató. No se puede asumir la gracia. Otro ejemplo, Usa, cuando se estaba transportando el arca, se movió el arca y casi se cae y el hombre de buena intención para que no le cayera el arca, la toca y la gloria de Dios consume a Usa. Porque eso no se puede hacer. Dios había dicho, el arca la llevan los sacerdotes de la línea de Coat. ¿Y Usa quién era? Quizás un judío, pero un sacerdote no era. ¿Murió? No se puede asumir la gracia. No es que nosotros vamos a estar sirviendo así, vamos a hacerlo así, porque pues es lo que hay ahora. Entonces vamos a dejar que una mujer enseñe en el púlpito porque pues Dios no nos ha provisto varones. Y Dios en su gracia, entonces vamos a asumir la gracia para hacer cosas que Dios no ordenó, que Dios no mandó. No podemos asumirla. Debemos tener cuidado de pretender los beneficios de la gracia a expensas de la justicia de Dios, porque no son excluyentes. Como saben, los atributos de Dios son una unidad. Solo los impíos utilizan la gracia como pretexto para pecar. Judas 4 los muestra. Otra cosa, es muy fácil negar la gracia. Vimos la tendencia a asumirla, a utilizarla para pecar. Y el otro extremo, diría Pablo en Gálatas 5, caer de la gracia. ¿Qué es caer de la gracia? Un cristiano que fue salvado por gracia, conoce el Evangelio por fe, pero empieza a buscar méritos personales, esfuerzos religiosos, y pasa como con la herejía judaizante. Se vuelven a un sistema de obras y en el tiempo se olvidan de la gracia de Dios y de la muerte de Cristo. Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie que quiere ganarse su salvación. Bueno,